A los que he podido abrazar y saludar, pues se los he dicho personalmente, pero a los que me faltaron, pues feliz año. Qué gozo es poder vernos, aunque ya algunos nos saludamos el domingo, que fue primero, pues algunos salieron de vacaciones. Nos da mucho gusto que hayan podido disfrutar y salir junto con su familia. Y bueno, estamos ya reunidos en la casa del Señor otra vez para seguir creciendo. Dile al que tienes al lado, tenemos que seguir creciendo. Ajá. Creo que nosotros como padres siempre estamos esperando que nuestros hijos sigan creciendo, ¿no? Que sigan creciendo en todas las maneras, en todas las formas. Y yo creo que nuestro Padre Celestial también está esperando que crezcamos y que podamos ser mejores hijos cada vez. Vamos a orar. Padre, esta noche te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Oramos, Señor, para que nos hables, para que retes nuestro espíritu esta noche y que podamos, Señor, juntos seguir creciendo y que podamos, Señor, alcanzar las metas, los propósitos que tú tienes para nosotros este año. Yo oro, Dios, que hables a nuestro corazón, Señor, y que podamos tener tiempos de avivamiento, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, hermanos, la palabra que el Señor nos dio este año tiene que ver con restauración, tiene que ver con edificación. Para los que no han estado por alguna razón entre 31 y primero, el versículo que el Señor nos dio está en Nehemías capítulo 2, versículo 20, que dice: el Señor de los cielos, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y entonces el domingo hablábamos de que tenemos una palabra de acción. Amén, tenemos una palabra de acción. Y no son tiempos de quedarnos sentados esperando la segunda venida del Señor o que el Señor nos llame a su presencia, sino son tiempos de construir. Son tiempos de edificar, son tiempos de restaurar, ¿no? Veíamos el domingo un poquito acerca de la condición en la que está la ciudad, espiritualmente hablando, y que antes de poder salir a restaurar la ciudad, teníamos que ser restaurados nosotros. Y durante todo este año, quiero anticiparles, ustedes pues tienen la bendición de que formamos parte del equipo que va dirigiendo el asunto. Como pastores de la congregación, he sentido que todo este año, o por lo menos gran parte del año, durante los miércoles de zona vamos a estar viendo algunos principios básicos de la vida cristiana. Y lo digo de esta manera, primero por varias cosas, pero primero para que no falte. Dile que tienes al lado, no vayas a faltar. Ya nos metimos en problemas. Ok, primero para que no falten. Segundo, para que animen a aquellos que están en sus grupos familiares a que todos puedan estar, ¿okay? A que todos vengan, a que todos puedan estar aquí reunidos los miércoles. Y tercero, el sentir que el Señor nos dio para los miércoles es siempre durante los miércoles ha sido un asunto como doctrinal, ¿verdad? De aprendizaje, de crecimiento, y así lo hemos manejado. Ustedes son testigos que son muy diferentes los mensajes de miércoles a los mensajes de un domingo, por ejemplo, porque ambas reuniones tienen un propósito diferente. Pero entonces lo que queremos hacer este año que viene es poder tener un crecimiento parejo, ¿sí? Porque yo espero que su espíritu ya esté un poquito moviéndose con el asunto de la construcción, con el asunto de Nehemías, con el asunto de Esdras. Y nos damos cuenta que en Nehemías todo el pueblo se levantó para trabajar, ¿okay? Dice que tuvo un corazón para hacerlo, tuvo ánimo para hacerlo, todo el pueblo. Y otra parte por ahí dice que trabajaban por familias, lo cual a mí se me hizo padrísimo, es súper interesante poder orar y soñar con ver familias enteras trabajando juntas para el establecimiento del reino de Dios. Sí, yo quiero trabajar con mis hijos, ¿no? Yo quiero que mis hijos estén aquí conmigo y estoy trabajando con mis padres y al mismo tiempo con mis hermanos y así con cada parte de la familia. Pero familias enteras
trabajaron en la edificación o la reedificación de los muros de la ciudad. Pero ¿cuál es el asunto que está en nuestro corazón para los miércoles? Y todavía no vamos a empezar, ¿ok? El mensaje de hoy es como una preintroducción a todo este asunto que vamos a estar trabajando. Tal vez a partir del próximo miércoles daremos los primeros temas acerca de esto. Pero tiene que ver con que, imagínense que está Benjita con su familia, ¿verdad? Y del otro lado está la hermana Alicia con su familia, y después está la hermana Betty con su familia, y a Benjita le tocaron 5 metros, a la hermana Ali le tocaron otros 5 metros, a la hermana Betty le tocaron otros 5 metros para edificar. Pero Benjita es muy bueno construyendo. Entonces él se echó 2 metros para arriba de volada, y la hermana Betty apenas va en 1,5 metros, y Ali se fue por una torta y regresó, y ya le llevaban 2 metros de ventaja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está en nuestro corazón? Que todos podamos construir al mismo tiempo, ¿sí? De esa manera nuestro muro no se va a caer. Porque entonces Benjita puede decir, no, ya acabé, ya tengo mis 3 metros listos, ¿verdad? Y la hermana ya va en 2 metros y Alice va en 1,5 metros. Entonces está disparejo el crecimiento de la construcción o la reedificación del muro. Entonces, la meta que tenemos que tener para este año es que junto con nuestras familias podamos crecer de la misma manera, a la misma velocidad. Y para eso no podemos empezar de acá, tenemos que empezar desde el principio, ¿no? Tenemos que empezar desde lo más básico. Así que a partir de la próxima semana vamos a estar teniendo temas tan básicos y esenciales como la salvación, el perdón de los pecados, la redención, hasta que más adelante seguro tendremos temas un poquito más complicados. Así que yo quiero animarle primero a que no falte, segundo a que esta semana que viene en su grupo familiar, o si tienen un grupo de WhatsApp con su grupo familiar, animen a que nadie falte, ¿sí? A que nadie deje de asistir a la zona, aunque llegue tarde. Hay gente que dice, ay, es que me da pena llegar a 6:30. No importa, ¿ok? Venga. El chiste es que estén aquí y que podamos crecer juntos a la misma velocidad y que podamos ir reedificando los muros doctrinales, reedificando los muros, mire hermano, inclusive de nuestra propia fe. Porque hay gente que se ha añadido a la iglesia, hay gente que se ha añadido a la fe, a la familia del Señor, y como que nos tienen que alcanzar en donde vamos, ¿no? Entonces hay gente que, por ejemplo, que aprende a orar, no porque alguien lo enseñó, lo discipuló, sino porque escuchó a alguien orar. Y entonces simplemente van repitiendo lo que alguien más ora y escucha. Y entonces el problema con eso es que si el otro hermanito aprendió de la misma manera y no ora muy bien, se va a ir decreciendo, se va a ir devaluando, ¿verdad? Vamos a decir, estaba el líder y entonces el líder oraba más o menos, entonces el de abajo va a orar menos que más, y el de abajo va a orar menos de plano, y el de hasta abajo no va a orar. Entonces, si vamos aprendiendo solamente por oír o por alcanzar, ¿no? Si por ejemplo alguien dice, oye, ya tengo una Biblia, pero ¿qué leo? Salmos, Proverbios y ya. Entonces dice, ok, está bien. Pero no hay una manera de aprender a estudiar la palabra del Señor, no hay una manera de aprender a ver qué es lo que Dios está hablando en ciertos pasajes, a entender el contexto histórico y muchas otras cosas más que seguro durante el año vamos a tener el tiempo para irlas tocando. Pero entonces lo que vamos a hacer como iglesia, porque esto es un plan para toda la iglesia, para todas las zonas. No sé si se acuerdan cuando estuvimos hablando acerca de los nombres de Dios y de la persona de Dios. ¿Se acuerdan de esos temas? Y esos temas se daban en todas las zonas. Nosotros mandábamos el tema lunes o martes y los pastores predicaban el mismo mensaje en todas las 44 zonas de la ciudad. Y entonces eso es lo que vamos a volver a hacer este año, ¿sí? Vamos a empezar a construir con toda la congregación desde abajo. Vamos a empezar a reedificar los muros todos juntos al mismo tiempo. Entonces, no falte, anime a su grupo familiar a no faltar, porque realmente tenemos una tarea muy grande por delante, hermanos. Tenemos una tarea muy grande por delante. Escuché una leyenda, porque por supuesto no es ni bíblico, ni estoy seguro que tampoco pasó, pero es una leyenda del Señor Jesús, que decía que una vez que ascendió a los cielos, ya, ¿verdad? Glorificado después de la cruz y la resurrección, y Él asciende, ya es recibido allá en el cielo, y de repente un ángel se le acerca y le dice, oye, sufriste muchísimo por la humanidad, ¿no? Pues aquí estábamos viendo, y sufriste mucho por la humanidad, sufriste terriblemente por la gente de allá abajo, y ya todos los seres humanos saben lo que hiciste por ellos. Y Jesús dice, no,
No, no, no, todavía no. Hasta ahora solo saben unos pocos. Y entonces el ángel siguió preguntando y dijo, ¿qué has hecho para que todos lo sepan? Bueno, dijo Jesús, le dije a Pedro, a Santiago y a Juan y a todos los demás discípulos que dediquen su vida a contárselo a todo el mundo, hasta que lo sepan, hasta los que viven en el último rincón de la tierra. Ay, el ángel se quedó pensativo porque sabía lo despistados que son los seres humanos y dijo, sí, 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 pero ¿y si se les olvida a esos? ¿Y al caso se lo dijiste a otras personas? ¿Qué pasa si por allá del siglo XX, XXI, los que saben la historia de tu gran amor dejan de contársela a otros? ¿Qué pasará entonces? ¿Tienes un plan B? ¿Tienes un segundo plan? ¿Tienes un plan de respaldo? Y dijo Jesús, no he hecho ningún respaldo porque cuento con cada uno de ellos para contar las buenas nuevas. Y me gustó mucho esa leyenda. Me gustó mucho esa leyenda porque nos deja ver realmente que no hay un segundo plan. Bíblicamente hablando, la tarea de predicar el evangelio es para todos. Y cada uno de nosotros es responsable de poder alcanzar a los perdidos, de poder predicarle a las personas alrededor de nosotros que no conocen de Cristo. La carta de los Romanos es tremenda, es una carta tremenda. Siempre la estamos recomendando para todos aquellos que necesitan un encuentro con la redención, ¿verdad? Con este plan tremendo del Señor. Pero me gustaría leer uno de los versículos finales de Romanos, en capítulo 16, dice: y al que puede confirmaros según el evangelio, al que puede mantenerlos firmes, podría ser en otra versión, al que puede confirmaros según mi evangelio. Pablo era un apasionado del evangelio. Pablo, una persona que amaba. Al principio de Romanos dice que el evangelio es poder, ¿verdad? Que es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder. Realmente el evangelio era parte de la vida de Pablo. Yo no puedo ver la vida de Pablo sin la predicación del evangelio. Y él está diciendo: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y termina con una declaración de adoración: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces, de acuerdo a este pasaje, podemos entender varias cuestiones que tienen que ver entre la relación entre el evangelio y nosotros como creyentes. Lo primero que Pablo está diciendo en este pasaje es: el evangelio nos mantiene firmes. ¿Ok? El evangelio nos mantiene firmes. Por ahí hay un pasaje en Ezequiel donde Dios dice: ponte de pie. No, ponte de pie, párate para que yo pueda hablar contigo. El evangelio es el poder que nos permite mantenernos invictos frente a los golpes del mundo, frente a los ataques de la tentación. Hay una frase que algunos dicen que fue dicho por alguien en un sitio, en un lugar sitiado en la Guerra Civil Española, y otro gran porcentaje del mundo se le atribuye a Emiliano Zapata, y la frase es mejor morir de pie que vivir de rodillas, ¿no? Una famosa frase, sí. O sea, hay algunos que le atribuyen a Zapata, otros se lo atribuyen a una persona sin nombre en la Guerra Civil Española. Pero el asunto de esto es que la vida puede llegar a ser difícil. La vida puede llegar a ser difícil. Todo el mundo le teme a la muerte, pero la vida es difícil realmente, ¿no? O sea, los que estamos aquí somos testigos de las batallas tremendas que enfrentamos constantemente para poder seguir adelante. Y la vida bate con golpes, la vida puede ser peligrosa. A veces es muy fácil caer en la tentación, es muy fácil caminar en el pecado. Pero el evangelio de Dios es un poder, dice Romanos en el capítulo 1, es un poder que nos mantiene firmes. Es un poder que está ahí para salvar, y ese poder nos mantiene firmes aun cuando la vida presenta su mayor amenaza.
Cuando vemos en la palabra de Dios, a veces yo no lo había visto de esa manera. De repente nos seguimos derecho en el texto y ciertos versículos ya los leemos en automáticos. Pero donde la palabra de Dios dice que no pueden separarnos del amor de Dios, ¿verdad? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Hay un versículo que dice ni la vida ni la muerte. Y ahora yo me quedé pensando, porque generalmente uno dice, bueno, la muerte, ¿no? Pero ¿por qué dice la vida? O sea, la vida no te puede separar del amor de Dios, es lo que está diciendo, porque hay una lista grande, ¿no? Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, un montón de cosas más te pueden separar del amor de Dios. Pero entonces, ¿por qué la vida? Porque la vida es difícil, la vida es dura, la vida ataca, el mundo ataca. El mundo viene y te pone el pie, el mundo viene y te ofrece el pecado, el mundo viene y te ofrece la tentación. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que ni aún esa vida nos puede separar del amor de Dios. El evangelio, las buenas nuevas son lo que nos debe mantener firmes. ¿Por qué? Porque realmente la esperanza de vida eterna es lo que nos ayuda a mantenernos frente a los embates del mundo. Viene una enfermedad. Ahora estuvimos hablando con el pastor, estaba dando testimonio, si no mal recuerdo lo dijo también el 31, porque sé que lo dijo en el retiro de pastores de diciembre, pero no recuerdo si lo dijo el 31 también, creo que sí, que cuando él recibió las noticias del cáncer y que estaba más grave de lo que parecía en la imagen, lo que él dijo fue, yo ya me voy a ver a mi Señor, ya, se acabó y tengo la vida eterna, estoy seguro que voy al cielo, voy a ver a mi Señor. Entonces, el asunto con la firmeza del evangelio en nosotros es que nos da la seguridad de mantenernos firmes a pesar de lo que traiga el mundo, a pesar de lo que la vida nos aviente, a pesar de riqueza o pobreza, ¿verdad? Gozo, tristeza, salud, enfermedad, dicen los votos del matrimonio. Pero no importa lo que venga. Isaías dice que si el enemigo viene contra nosotros como un río, el Señor es nuestra bandera y nos defiende. Entonces hay promesas del Señor y está el evangelio del Señor, las buenas nuevas de salvación que nos mantienen firmes frente a los embates del diablo, frente a los embates del mundo. Entonces el evangelio, número uno, nos permite mantenernos firmes. Recuerden que estamos hablando de esta relación del evangelio y nosotros. Número dos, el evangelio tiene su origen en Cristo, pero lo transmiten las personas. Volvemos a la historia del principio. No hay un plan B. Es nuestra responsabilidad predicar el evangelio a toda criatura e ir por todo el mundo y hacer discípulos. Es nuestra responsabilidad hacerlo. ¿El Señor puede mandar ángeles? Sí. ¿El Señor podría bajar él mismo? Sí. Pero el Señor está confiando en que tú hagas tu trabajo, en que tú cumplas tu tarea. Cada hijo en cada casa tiene una responsabilidad. Algunos tienen la responsabilidad de los trastes, otros tienen la responsabilidad de la ropa, otros tienen la responsabilidad de hacer esto, de hacer aquello. Cada hijo tiene una responsabilidad. Para nosotros, la responsabilidad más grande que tenemos de parte de nuestro Padre Celestial es predicar el evangelio, es alcanzar al perdido. Ahora, yo no sé, y no voy a preguntar para no agüitar a nadie, ¿okay? Pero yo no sé si hay alguien aquí que nunca ha ganado a nadie para Cristo. Que nunca ha evangelizado a nadie. Yo puedo testificar que hoy mi esposa ganó a un hombre para Cristo. Hoy. No hace un mes, no hace un año, no hace 2, 3 semanas. Hoy. Porque así el Señor nos mandó a esto. Ella vino a trabajar acá, tomó un taxi de aquí para allá, y cuando llegó allá, ya el taxista había sido ganado para Cristo. Y lo sé porque era un hombre de Temisco. Y ya estábamos llamando a Israel. Israel, mándanos la dirección y ahí te va este contacto. Porque el Señor nos mandó a predicar el evangelio. Ahora, Cristo, el evangelio tiene su origen en Cristo, porque Cristo vino, nació, creció, murió en la cruz del Calvario, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Él ya hizo la obra, Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya dio su vida, Él ya abrió el camino, Él ya ofreció la salvación, Él ya abrió el camino al cielo. Ok, necesitamos nosotros hablarlo.
Entonces el evangelio tiene su origen en Cristo, pero lo transmiten las personas. Sin Cristo no habría evangelio. Pero si no hay personas que lo transmitan, otros no van a llegar a conocer. El deber cristiano consiste que en cuanto Cristo nos encuentra, nosotros vayamos a encontrar a otros para Cristo. Cuando Andrés se encontró con Jesús, el Evangelio de Juan capítulo 1 dice que lo primero que hizo Andrés fue ir con su hermano Simón y le dijo: Simón, hemos encontrado al Mesías. Es inmediatamente, no tienes que pasar un curso, no tienes que ir a un entrenamiento. Inmediatamente tú tienes un encuentro con Cristo, tú vas a compartir del Evangelio. Entonces, si no has compartido el Evangelio, evalúa, tal vez no has tenido un encuentro con Cristo. Tal vez simplemente nada más cambiaste de religión o nada más te integraste a una religión. Pero si no has compartido el evangelio, tú necesitas encontrarte con Cristo. Porque Cristo, cuando tú te encuentras con Cristo, lo primero que quieres hacer es contarle a otros. Es alcanzar a otros. Se dice que tenemos el privilegio y el deber cristiano. El privilegio cristiano es apropiarnos del evangelio, es recibir la salvación nosotros. Pero el deber cristiano es transmitirlo a otros, es alcanzar a otras personas. Jesús murió para darnos el evangelio y ahora Él dio la instrucción y cuenta y espera que nosotros hagamos la tarea para transmitirlo a los demás. Número 3, el evangelio es la consumación de la historia. El evangelio es la consumación de la historia. Es algo que existía desde los tiempos, que ha venido y se ha revelado al mundo en la persona de Jesucristo. Algo absolutamente nuevo sucedió cuando Jesús vino al mundo. La eternidad invadió nuestra línea del tiempo y Dios apareció en la tierra. Su venida fue el acontecimiento al que se dirigía toda la historia anterior, y después dio luz a toda la historia posterior, al grado de que el mismo mundo marca los años antes y después de Cristo. Antes y después de Cristo. De ese impacto fue su vida. Es como si la historia hubiera vuelto a empezar. Es como si, ya todo lo que fue profetizado, hablado desde aquí, se cumplió en el nacimiento, en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y ahora entonces la historia vuelve a empezar. Había un Adán allá, hay un nuevo Adán acá. Allá el primer Adán falló, el segundo Adán no hubo pecado en él. El primer Adán introdujo la muerte en el ser humano, el segundo Adán introdujo la vida eterna en el ser humano. Entonces hay un reinicio de la historia a través del evangelio. Y entonces nuestras propias vidas deben tener un antes y un después de Cristo. Nuestras propias vidas. No podemos decir: ahora soy cristiano, pero vivo y hablo y me muevo y hago las mismas cosas que hacía antes. No puede pasar así. Porque cuando Cristo nace, como lo hablamos en el culto de Navidad, ¿verdad? Cuando Cristo nace, marca una era. Es el antes y el después de Cristo. De la misma manera en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestros matrimonios, en la relación con nuestros hijos. Tienen que tener un antes y un después de Cristo. Recuerdo la historia, creo que se las conté, de este hombre que regalaba Biblias de cierta marca y cierto modelo, ¿verdad? Muy, muy, muy bonitas, pero había ido a una iglesia y había regalado la Biblia a un hombre. Y meses después regresó a esa misma iglesia y un niño se acercó y le dijo: yo quiero agradecerle que le haya regalado una Biblia a mi papá. Y le dijo: ¿sí? ¿Le gusta mucho? ¿Has notado algo en él? Y él dijo: sí, ahora nos abraza. Cuando yo escuché la historia me pegó en el corazón. Pero al mismo tiempo digo, en la vida de ese hombre hay un antes y un después del evangelio. Hay un antes y un después de Cristo. Alguien que pudo haber sido un golpeador, un abusador, un violento, o tal vez nada más aislado, sin muestras de cariño, que igualmente es una afectación para los niños. Viene la palabra de Dios a su vida y de repente es un hombre amoroso.
De repente es un hombre que ama a sus hijos, que besa a sus hijos, que abraza a sus hijos. Y el asunto es que el hombre no es el que da el testimonio, es su hijo el que da el testimonio. Entonces la misma gente alrededor de ti tiene que ver un antes y un después de Cristo. Si la gente alrededor de ti no puede ver un antes y un después de Cristo, tal vez no haya un Cristo en ti. Otra vez volvemos al punto. Tal vez nada más viniste a una religión, tal vez nada más sentiste bonito al estar aquí, pero no has tenido un encuentro con Cristo todavía. Porque no hay una diferencia en tu vida, no hay una exposición pública del evangelio a otras personas. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, hay una evidencia de Cristo. Hay una evidencia del nacimiento de Cristo en nosotros. Así que entonces la historia vuelve a empezar. Número 4, el evangelio es para toda la humanidad. Es para toda la humanidad, no solamente para los judíos. Mire, cuando vemos la palabra de Dios, inclusive en el Antiguo Testamento vemos algunos pasajes, pero la gente piensa, o algunos creen, que el evangelio se abrió para el mundo fuera de los judíos hasta la persecución que vino después del ascenso de Cristo a los cielos, cuando fueron esparcidos los discípulos y Saulo estaba persiguiéndolos, y entonces iban por todo el mundo, iban predicando. Sí, puede ser que hasta ese momento llegó a cumplirse, pero el plan desde el principio era ese. El plan no era la salvación para los judíos, porque si no, entonces Jesús en Juan capítulo 3 hubiera dicho: porque de tal manera amó Dios a los israelitas. Pero Jesús mismo en Juan capítulo 3, Él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya había un plan para todos, para que todos pudiéramos acercarnos, para toda la humanidad. Los profetas, tal vez sin darse cuenta, todos intuyeron y anunciaron el tiempo en que todos los pueblos conocían a Dios. Hay salmos, ¿no?, que dice: todos se postrarán, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todos los habitantes de la tierra te adorarán. Muchas profecías que tienen que ver con otras naciones fueron habladas mucho antes de Cristo. Entonces para nosotros entonces tiene que ser un privilegio el poder compartir el evangelio. Apenas escuché una frase que tal vez está un poquito difícil en la traducción porque la escuché en inglés, pero decía: nuestra perspectiva cambia cuando empezamos a pensar en las cosas, en lugar de pensar en las cosas como tengo que hacerlas, pensar en ellas como tengo el privilegio de hacerlo. Y esta persona hablaba del trabajo y hablaba, no era una cuestión cristiana. Él decía: en lugar de decir cada mañana tengo que ir a trabajar, ¿verdad?, tener la perspectiva de: oye, qué padre, tengo un trabajo. Tengo un trabajo, ¿no? Tengo el privilegio de tener un trabajo, tengo el privilegio de poder hacer esto. En lugar de decir: tengo que ir a ver a mi mamá. No, tengo el gozo, el privilegio de que todavía mi mamá vive y puedo ir a verla, ¿sí? Que no se vuelva una carga. Pero cuando yo escuché esa frase, yo dije: esto es para la iglesia. Alguien tiene que escuchar esto y decir: yo no tengo que predicar el evangelio, sino que a través de la revelación de Cristo nosotros podemos decir: tenemos el privilegio de predicar el evangelio. Tenemos el gozo de predicar el evangelio. No es una obligación, sino es un gozo. Lo cual me lleva al quinto punto. El evangelio conduce al mundo a la obediencia. Conduce al mundo a ser el mundo en el que Dios es el rey. Pero esa obediencia no viene a causa de una ley como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Una ley de hierro, una ley que decía: fulanito falló, apedréenlo. Fulanito falló, sáquenlo y apedréenlo. Fulanito cayó, sáquenlo y quémenlo, ¿verdad? Una cuestión de castigo así, sino que tiene que ver más, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, como una obediencia por amor, una obediencia por gracia, una obediencia por entendimiento, una obediencia porque
entiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de mi Padre que está en los cielos. Y lo menos que puedo hacer es obedecerlo. Y cuando hablamos de obedecer a nuestro Padre Celestial, la mayoría de la gente dice: yo obedezco a mi Padre Celestial. Yo oro, yo leo la palabra del Señor, yo estoy los domingos en la iglesia, yo estoy los miércoles en zona. Sí, pero mandamientos como tal es ir y predicar el Evangelio. Es ir y hacer discípulos. Entonces realmente lo que estamos haciendo es tratar de cumplir ciertas reglas sin obedecer lo que Dios está diciendo. Porque estamos tratando de cumplir las reglas de la religión. Que yo he tratado un poquito mal la religión, no es que sea mala, pero en el extremo como lo estoy pintando, donde simplemente en tu mente es: ok, voy, listo, ya cumplí. Sino que salgamos de esa idea de la religión como una serie de reglas y podamos empezar a ver nuestra vida como una vida de obediencia a Dios. La palabra dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ok, obedecer a Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Obedecer a Dios. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Obedecer a Dios. Sujétate a tu esposo como la iglesia está sujeta a Cristo. Obedecer a Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedecer a Dios. Padres, no causen ira en sus hijos. Obedecer a Dios. Y vamos palomeando diferentes áreas en nuestra vida donde estamos obedeciendo a Dios. Y de repente llegamos al cuadrito que dice: id y predicad el Evangelio a todo el mundo. Ahí se nos acabó la tinta de la pluma, ¿verdad? Ya no pudimos palomearla. Hermanos, démonos cuenta que en registro, porque Juan dice que faltarían libros para poder escribir todo lo que Cristo hizo en la tierra y todo lo que dijo y todo lo que enseñó. Pero démonos cuenta que en registro, de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo que dio a los autores del Nuevo Testamento, hay pocas palabras de Jesús después de la resurrección. Antes de la resurrección, enseñanza del reino, parábolas, discusiones con fariseos, lecciones de vida a sus discípulos. Después de la resurrección, son pocas las palabras registradas. Paz a vosotros, no tengan miedo, apacienta mis ovejas, que habla cuando habla con Pedro, apacienta mis ovejas. Pero para mí la declaración más fuerte es la gran comisión, después de la resurrección. Porque no solamente Él da una instrucción, Él la respalda con autoridad. Él dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que los he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, dentro de esas pocas palabras registradas después de la resurrección, para mí son claves, porque ya es el Cristo resucitado. No es que las palabras anteriores tengan menos significado, pero a mí me llama mucho la atención que Juan diga: no, me faltarían libros, me llenaría el mundo con libros de todo lo que hizo. Y entonces, ¿por qué no hay más palabras después de la resurrección registradas? Son pocas. Entiendo entonces que hay una riqueza en cada declaración que viene después de la resurrección. Y en Mateo se dice una cosa, en Marcos se dice otra, en Lucas se dice otra, en Juan se dice otra, pero en las dos, tanto en Marcos como en Mateo, encontramos claramente la instrucción de ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio, porque hay una transformación. Miren, hermanos, realmente si esperamos que un gobierno transforme México, nos vamos a morir. Va a pasar toda nuestra vida y no vamos a ver un cambio. No vamos a ver un cambio por políticos en Cuernavaca o en Morelos o en México, porque el cambio no puede ser provocado por una persona. El único que puede transformar realmente es Cristo. Realmente. Porque la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y yo he venido insistiendo en esto. ¿Cuándo se va a acabar el secuestro? Cuando el secuestrador encuentre el Evangelio. ¿Cuándo se va a acabar el narcotráfico? Cuando el narcotraficante se encuentra
Evangelio. ¿Cuándo se va a acabar los robos? Cuando el ladrón se encuentre con el Evangelio. Porque es ahí donde viene un punto de transformación, donde decía, ok, yo era esto, pero ahora ya no soy. Ahora soy hijo de Dios, ahora soy transformado. Ahora el Evangelio de Cristo transformó mi vida. Entonces hay una transformación y hay una obediencia que debe haber en nosotros, una rendición delante del Señor a causa del amor que Él tuvo por nosotros. No a causa de el temor a un castigo. ¿Ok? No a causa del temor a un castigo. Porque es muy diferente decirle a un hijo, hijo, cómete esto para que crezcas, a decirle, hijo, si no te comes esto te voy a dar 5 brazos. En ambos casos puede ser que lo haga, pero el ambiente y la atención va a ser diferente, ¿no? En uno va a haber lloros, gritos, sombrerazos, varazos, y en el otro es, mira, es por tu bien, hazlo. Entonces, tiene que venir una obediencia y una rendición total nuestra a Dios, a causa del amor que Él ha tenido por nosotros. No a causa del temor de lo que pueda hacer para castigarnos. No, ay, si yo peco me va a quedar una enfermedad. Ay, si yo peco me va a pasar esto. No, es que no caminamos en pecado por el temor al castigo del pecado, sino que no caminamos en pecado por agradar a nuestro Padre, por complacer el corazón de un Dios, de un Padre que nos ama. Así que el cristiano que se ha rendido a Dios, que se ha enamorado de Dios, es alguien que ama a todas las personas alrededor de ellos, y la manera de mostrar el amor a esas personas es a través del Evangelio. No hay mejor muestra de amor para una persona que llevarlo a los pies de Cristo. No hay mejor muestra de amor para una persona que llevarlo a los pies de Cristo. Porque ahí en los pies de Cristo esa persona va a encontrar paz, esa persona va a encontrar alegría, esa persona va a encontrar respuesta, esa persona va a encontrar esperanza. Es mejor que darle dinero, es mejor que darle un trabajo, es mejor que darle un lugar donde vivir, es mejor que darle un auto. Lo mejor que tú puedes hacer es entregarle a Cristo, darle a Cristo, ofrecerle el Evangelio de Jesucristo para que esa persona pueda ser transformada de adentro hacia afuera, y no intentar de afuera hacia adentro, porque nosotros no vamos a llegar más allá del alma. Nosotros podemos influenciar las emociones, podemos influenciar la manera en la que otros nos ven, podemos influenciar la manera en la que nos escuchan, pero no podemos cambiar el espíritu de las personas. El espíritu solamente puede ser transformado por Jesucristo. Por eso decimos la frase, solamente Dios puede hacer un hombre nuevo. Solamente Dios. Nosotros no podemos. La iglesia no puede. Mire, la gente que va a consejería, yo no puedo. ¿Ok? Yo le voy a dar un consejo bíblico. Voy a orar por usted. Voy a ministrarlo si es necesario. Pero mi consejo va a llegar a su alma. Y en su alma está la decisión. Y usted puede decidir si lo toma o no. Pero si una persona se encuentra con Cristo, entonces el espíritu es transformado, y del espíritu entonces empieza a transformarse el alma e inclusive el cuerpo. Lo hemos visto, ¿no? Muchas veces hay enfermedades que vienen a causa de un espíritu amargado, de un espíritu triste, de un espíritu deprimido. Y cuando viene una transformación hacia afuera, dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Quiere verse más guapo? Llénese del gozo de Dios. Ay, algunos están muy tristes, hermanos. Necesitamos más gozo para vernos más guapos. Necesitamos el gozo de Dios. Necesitamos el gozo de Dios. Y eso solamente viene a través de la salvación. Es el gozo de la salvación. Sí, decía el salmista, devuélveme el gozo de la salvación. Y es eso, es el poder entender que lo que yo haga, lo que yo diga, lo que el mundo venga, lo que el mundo me ofrezca, lo que el mundo me tire en ataque, no va a poder robar el gozo, no va a poder moverme. Yo voy a estar firme porque el Evangelio de Dios está en mí. Porque las buenas nuevas de Jesucristo moran en mí. Porque yo entendí que no importaba lo que yo había hecho, Cristo murió por mis pecados, fueron lavados por su sangre preciosa, y cuando yo le entregué mi corazón, yo nací de nuevo. Y cuando yo nací de nuevo, yo tengo una vida eterna en Cristo Jesús, sin importar lo que le pase a este saco de carne. Mi espíritu, mi alma irán a la presencia del Señor, y algún día cuando Cristo vuelva y suene la final trompeta,
pues mis huesos se van a levantar, mi cuerpo se va a levantar y voy a ser arrebatado juntamente en el aire para estar con el Señor siempre. Es una promesa de parte de Dios. Pero entonces cuando tenemos esa esperanza, lo que el mundo venga, lo que el mundo nos tire, no nos afecta. O bueno, no nos afecta tanto, ¿verdad? Porque no voy a decir así como que, nos pasa, nos resbala. No, no, no. O sea, sí puede llegar a afectarnos, pero no nos tira. No nos tira. Nos puede golpear, pero no nos va a tirar. Porque el Evangelio, el poder de Dios, nos mantiene firmes. Amén. Vamos a orar. Padre, oro, Señor, que haya revelación del Evangelio en cada uno de tus hijos, Dios. Que haya revelación del Evangelio, Padre. Que cada uno de nosotros, Dios, pueda tener el entendimiento y la revelación de lo que tú estás hablando a nuestros corazones. Y si hay alguien esta noche que dice, yo no sé si me he encontrado con Cristo Jesús, yo no sé si Cristo mora en mi corazón, yo no sé, tal vez te has sentido lejos, tal vez te has sentido frío, tal vez no puedes recordar el día, el antes, después de Cristo, para ti ha sido un continuo, tú necesitas entregarle tu vida a Cristo entonces. Tú necesitas reconocer un antes y un después de Cristo en tu vida. Y si no puedes reconocer un día en donde Cristo haya entrado en tu corazón, esta noche puede ser ese día. Esta noche puede ser ese momento. Así que yo quiero hacer una oración. Y si hay alguien aquí o a través de las redes sociales o a través del radio que no ha entregado su vida a Cristo y quiere hacerlo, esta noche Cristo puede entrar en tu corazón y marcar un antes y un después en tu vida. Así que vamos a orar. Padre, hagan esta oración conmigo, por favor. Señor Jesús, esta noche te doy gracias por tu gran amor. Gracias por haber dado tu vida por mí. Padre Celestial, te entrego mi vida. Entra en mi corazón. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Perdona todos mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Habrá alguien que hizo esta oración aquí en esta noche? Sé que no tenemos visitas, pero ¿habrá alguien? Si no, entonces déjeme orar una vez más, por favor, todos juntos. Padre, oro, Señor, que venga revelación del Evangelio, Señor, a nosotros. Que sea el poder que nos mantiene firmes y que no nos apartemos de tus caminos, Dios. Yo oro, Padre, para que tu gracia, tu poder y tu misericordia, Señor, estén sobre cada uno de tus hijos. Señor, si alguien en redes sociales o en el radio esta noche está entregando su vida a Cristo, yo oro que te encuentres con ellos ahí donde están, Señor, y que pronto podamos conocerles aquí en tu casa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.